vida marcada por la búsqueda de la verdad, una madre que nunca dejó de orar, una conversión que cambió la historia, un pensamiento que 16 siglos después sigue iluminando al mundo. Llega Agustinos Contigo, el podcast donde conocerás a San Agustín, sus obras, su espiritualidad y las enseñanzas que hoy siguen dando sentido a nuestra vida. Agustinos Contigo, un solo corazón. En este episodio, la vida en comunidad. En el episodio anterior reflexionamos sobre cómo el pensamiento de San Agustín sigue ilustrando los desafíos del mundo digital. Descubrimos que la tecnología puede convertirse en un instrumento extraordinario para comunicar la verdad y construir el bien, siempre que permanezca al servicio de la persona y nunca ocupe el lugar de aquello que realmente da sentido a la vida. Hoy queremos detenernos en otro aspecto fundamental del pensamiento agustiniano, una idea que no solo dio origen a una orden religiosa, sino que continúa inspirando comunidades, parroquias, familias y grupos de todo el mundo a la vida en comunidad. Cuando pensamos en San Agustín, solemos imaginar al gran filósofo, al brillante escritor o al obispo inalcanzable. Sin embargo, hay un rasgo en su personalidad que a veces pasa desapercibido. Agustín nunca quiso caminar solo. Desde muy joven comprendió que las grandes preguntas de la vida se afrontan mejor cuando existen personas con quienes compartir el camino. Incluso antes de su conversión ya buscaba rodearse de amigos con quienes pudiera dialogar sobre filosofía, literatura y las inquietudes del corazón. Pero fue después de encontrarse con Cristo cuando una intuición alcanzó toda su profundidad. Comprendió que la fe no está pensada para vivirse en aislamiento, se vive en comunidad. Al regresar a África, después de su bautismo, reunió a un grupo de amigos con un deseo muy concreto. Querían vivir juntos, compartir la oración, el estudio de la palabra de Dios, el trabajo cotidiano, los bienes materiales y sobre todo compartir la búsqueda de Dios. Aquella pequeña experiencia que comenzó de manera sencilla terminaría convirtiéndose en el origen de la espiritualidad agustiniana. Con el paso de los siglos, miles de hombres y mujeres encontrarían en ella un modelo de vida, pero la propuesta de San Agustín no estaba dirigida únicamente a religiosos. Era una forma de entender toda convivencia humana. Quizás la frase que mejor reúne este ideal aparece en el comienzo de la regla de San Agustín. Lo primero por lo que han reunido en comunidad es para vivir, unánimes en la casa, teniendo en una sola alma y un solo corazón, orientados hacia Dios. Esas palabras son mucho más que una norma para el monasterio, son un proyecto de vida. Agustín no dice que todos deban pensar exactamente igual, tampoco pretende eliminar las diferencias entre las personas. Él sabía muy bien que cada ser humano posee una historia, un carácter y unos dones distintos. La unidad no significa uniformidad. La verdad, unidad nace cuando personas diferentes descubren un mismo horizonte. Ese horizonte para San Agustín siempre es Dios. Esa enseñanza conserva una enorme actualidad. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se exalta el individualismo. Nos acostumbramos a escuchar expresiones como no necesito a nadie o lo importante es hacer únicamente lo que yo quiero. Sin embargo, la experiencia muestra otra cosa. Nadie crece completamente solo. Después que nacemos necesitamos de los demás. Aprendemos gracias a nuestros padres, a nuestros maestros y quienes nos acompañan en el camino. Encontramos consuelo en los amigos. Descubrimos nuestra vocación dentro de una comunidad. Y también comprendemos amar precisamente porque existen otras cosas a quienes amar. San Agustín comprendió que la comunidad no es simplemente un lugar donde convivimos, es una escuela donde aprendemos a salir de nosotros mismos, porque vivir con nosotros nunca resulta completamente fácil. Cada persona tiene su manera de pensar, sus costumbres, sus tiempos, sus límites, sus cualidades y precisamente ahí comienza el verdadero aprendizaje. La vida en comunidad nos enseña a escuchar, a dialogar, a compartir, a pedir perdón, a perdonar, a reunir algunas veces a nuestros propios intereses por el bien común.
Por eso San Agustín afirmaba que la comunidad no existe para hacernos la vida más cómoda, existe para ayudarnos a crecer en el amor, y esta enseñanza vale para todos, para una familia, para una parroquia, para una comunidad religiosa, para un grupo juvenil, para una institución educativa, incluso para un equipo de trabajo. En cualquier lugar donde varias personas comparten un mismo proyecto, aparecen los mismos desafíos. Cómo resolver los conflictos, cómo mantener la unidad cuando existen diferencias, cómo evitar que el orgullo rompa los vínculos. San Agustín conocía muy bien esas dificultades. Como obispo acompañó comunidades muy diversas, escuchó discusiones, mediaba en conflictos, ayudaba a reconciliar personas enfrentadas y poco a poco comprendió que la verdadera unidad nunca nace de imponer la propia voluntad, nace del diálogo humilde y del amor. Hay una imagen que puede ayudarnos a comprender esta idea. Pensemos en un coro. Cada voz tiene un timbre diferente. Algunas son más graves, otras más agudas. Ninguna pretende sustituir a las demás, precisamente porque son distintas. Pueden crear una armonía en una sola voz. Jamás conseguirá ser imaginada por San Agustín y la comunidad. No como un grupo de personas idénticas, sino como una familia donde cada uno aporta sus dones para construir algo mucho más grande que sí mismo. Esto nos plantea una pregunta muy importante. ¿Qué hace posible una comunidad verdaderamente unida? ¿Qué actitudes permiten construir relaciones duraderas, incluso en medio de las diferencias? Ese será el camino que reconoceremos en la segunda parte de este episodio, porque para San Agustín la comunidad no es solamente una forma de organizar la convivencia, es uno de los lugares privilegiados donde Dios nos hace amar. El podcast Agustinos Contigo, un solo corazón. Bienvenidos a este episodio de Agustinos Contigo, un solo corazón. El día de hoy hablaremos sobre la segunda parte de la vida en comunidad. En la primera parte de este episodio descubrimos que la vida en comunidad ocupa un lugar central en el pensamiento y en la experiencia de San Agustín. Comprendimos que la comunidad no es simplemente un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo o participan en un mismo proyecto. Es un espacio donde aprendemos a amar, a servir y a crecer junto a los demás. Pero ahora surge una pregunta muy concreta. ¿Qué hace posible que una comunidad permanezca unida con el paso del tiempo? Porque toda comunidad, por hermosa que sea, está formada por personas, y donde hay personas también hay diferencias y conflictos. Todos tienen distintas formas de pensar, diferentes sensibilidades, diversos ritmos de trabajo. A veces aparecen desacuerdos, cansancio o dificultades para comprender al otro. San Agustín conocía muy bien esa realidad. Durante su ministerio como obispo acompañó comunidades llenas de vida, pero también marcadas por conflictos. Tuvo que mediar entre personas enfrentadas, reconciliar familias, orientar a sacerdotes y responder a divisiones que amenazaban la unidad de la Iglesia. Muy lejos de desanimarse, comprendió que los conflictos no significan necesariamente el fracaso de una comunidad. Con frecuencia representan una oportunidad para aprender a amar de una manera más madura. Por eso insistía en que la convivencia no puede sostenerse únicamente sobre normas o estructuras. Necesita una virtud mucho más profunda. La caridad. Para San Agustín, la caridad no es simplemente un sentimiento de afecto, es una decisión cotidiana de buscar el bien del otro, es aprender a escuchar antes de responder, es alegrarse sinceramente por los dones de los demás, es compartir lo que somos y lo que tenemos, es saber corregir con respeto y aceptar con humildad una corrección cuando es necesaria. En definitiva, es amar como Cristo nos enseñó. Quizá por eso uno de los aspectos más hermosos de la espiritualidad agustiniana es su insistencia en el diálogo. Agustín estaba convencido de que muchas divisiones nacen cuando dejamos de escucharnos, cuando suponemos las intenciones del otro sin preguntarle, cuando el orgullo habla más fuerte que la verdad,
cuando el deseo de tener la razón es más importante que el deseo de conservar la comunión. En cambio, una comunidad donde existe diálogo aprende a resolver sus diferencias sin romper los vínculos. Esta enseñanza resulta especialmente actual. Vivimos en una sociedad donde con frecuencia predominan la polarización y el enfrentamiento. A veces basta una diferencia de opinión para que una amistad se rompa, una familia se divida o un grupo deje de caminar unido. San Agustín nos invita a recorrer un camino distinto, el camino del encuentro. No porque debamos pensar igual, sino porque podemos aprender a escucharnos con respeto, incluso cuando no compartimos todas las mismas ideas. Hay otras características de la comunidad agustiniana que merecen nuestra atención, y es la sencillez. Cuando Agustín reunió a sus primeros compañeros, nadie buscaba sobresalir sobre los demás. Compartían los bienes, compartían las responsabilidades, compartían la oración y el trabajo cotidiano. Cada uno aporta lo que podía, y todos comprendían que los dones personales no eran motivo de orgullo, sino una oportunidad para servir. Esta actitud sigue siendo profundamente inspiradora. Cada comunidad necesita personas dispuestas a servir sin buscar reconocimiento, personas capaces de trabajar en silencio, de alegrarse por el éxito de los demás, de construir un lugar de competir, porque una unidad crece cuando cada uno deja de preguntarse ¿qué puedo recibir? Y comienza a preguntarse ¿qué puedo ofrecer? También la familia puede entenderse desde esta perspectiva. San Agustín nunca escribió un tratado específico sobre la familia, pero toda su espiritualidad invita a verla como la primera escuela de comunión. Es allí donde aprendemos a compartir, a perdonar, a tener paciencia, a cuidar de los más débiles, a celebrar juntos las alegrías y sostenernos mutuamente en los momentos más difíciles. Lo mismo ocurre en una parroquia, en un grupo juvenil, en una comunidad educativa o en cualquier espacio donde las personas trabajan por un mismo ideal. La comunidad no elimina nuestras diferencias, las convierte en una riqueza cuando aprendemos a ponerlas a servicio de todos. Hay una imagen muy bella que puede ayudarnos a comprender esta realidad. Pensemos en un mosaico, como los que tantas veces encontramos en el arte cristiano. Cada tesela tiene un tamaño, un color y una forma diferente. Vista por separado parece pequeña e incluso insignificante, pero cuando cada pieza ocupa el lugar que le corresponde, aparece una obra llena de belleza. Así imaginaba San Agustín la comunidad. Cada persona es única, cada historia es irrepetible, cada ocasión aporta algo más que nadie más puede ofrecer. Y solo cuando aprendemos a caminar juntos aparece la belleza del conjunto. Con este episodio hemos descubierto que la vida en comunidad no es una carga, sino un regalo. Es un lugar donde aprendemos que nadie alcanza la plenitud por sí solos y que el amor siempre encuentra su expresión más concreta en el servicio, el diálogo y la comunión. En el próximo episodio encontraremos en uno de los temas más característicos de la espiritualidad agustiniana, la interioridad. Descubriremos por qué San Agustín repetía una y otra vez que el camino hacia Dios comienza en el interior del ser humano y cómo, en medio del ruido de nuestro tiempo, sigue siendo posible encontrar ese espacio de silencio donde habla la verdad. Y queremos concluir con unas palabras de la regla de San Agustín, que resume el espíritu toda comunidad agustiniana. Tened una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Esas palabras no son únicamente un ideal para la vida religiosa, son una invitación para toda comunidad humana. Allí donde las personas aprenden el poner el bien común por encima del interés personal, a dialogar con respeto, a servir con generosidad y a caminar unidas hacia un mismo horizonte. Comienza a hacerse visible el sueño de San Agustín, una comunidad donde el amor es más fuerte que las diferencias y donde cada persona encuentra un lugar para crecer y para ayudarnos a crecer a los demás. Recuerden que estamos en la serie Agustinos Contigo, un solo corazón. Nos vemos en un próximo episodio.
un camino para descubrir la sabiduría y el corazón de San Agustín. Agustinos contigo, un solo corazón.